Benvidas a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posíbel sobre o ciclo menstrual. Ola a todas e benvidas un día máis a estas entrevistas. Hoxe estamos con Andrea Hipólito e con Xiana Alende, ambas fisioterapeutas de chan pélvico. Ola Andrea. Hola. Hola Xiana. Hola. O primeiro que vos quería preguntar un pouco así as dúas é que me contarades que é o chan pélvico. Bueno, a ver, empezo. O chan pélvico sería o conxunto de estructuras que tapizan a parte baixa da pelvis, fan un pouquiño de soporte de todas as vísceras pélvicas e sería un pouco o conxunto de fascias, de músculo, de ligamentos que conforman toda esa parte inferior da pelvis. Eso es lo que se conoce, la definición pura y dura de suelo pélvico sería esa, efectivamente. Cumpliendo que esas estructuras, simplemente añadir que tienen las funciones de reproducción, de sostén y de relaciones sexuales también y de continencia. Entón, entendo que o chan pélvico estaría tanto en homes como en mulleres, non? Porque ás veces parece que en mulleres se lle dá máis visibilidade, pero entendo que todas as persoas o teñen. Claro, non fai falta ter vagina para ter chan pélvico, que é a confusión que hai a veces. Tamén creo que como é algo que empeza a dar quizá patología ou patología máis aparente en mulleres, se fala máis. Que non quere dicir que eles non teñan, que hai cousas que a veces teñen e non se relacionan co chan pélvico, ou que non as teñan máis adiante. Entonces, por eso quizá nas mulleres é algo que se fala moito máis. E ademais parece que como temos partos, temos embarazos, pois sempre falamos do chan pélvico, pero os homes tamén teñen e tamén o sufren, tamén teñen problemas nel. Efectivamente. E aparte outra cousa, antes, eso era o que decía Andrea, eso é como a definición pura e dura de chan pélvico, pero sí que é certo que non se pode falar solo de chan pélvico como esa musculatura que tapiza a pelvis, non que é un pouco un conxunto de estructuras que funcionan ao mesmo tempo. Entonces, entender solo o chan pélvico como esa musculatura sería un error. Creo que hai que incluir tamén outras estructuras como o abdomen, a zona lumbar, o diafragma, que son como é unha parte que traballa moi en conxunto e que é moi importante relacionar, asociar. Efectivamente, porque el suelo pélvico, como decían, por eso decía, definición pura y dura sería esa. Pero también es un error de concepto. Quien es especialista en suelo pélvico solo mira suelo pélvico. Al final tienes que acabar mirando en consulta, por un problema igual de suelo pélvico, tienes que acabar mirando la ATM, la mandíbula, ¿sabes? Porque igual eso te ayuda a solucionar problemas de suelo pélvico. Porque al final, como es una de las funciones es sostén es la postura, por ejemplo, ¿sabes? Es el mantenerte y eso se hace incluyendo eso, es muchas más estructuras, entonces hay que valorarlo en conjunto. Claro, sí, ao final é un pouco iso, que o corpo non está formado por compartimentos pechados, senón que traballa todo nun conxunto. Eso é. Sí. Este chan pélvico, porque se fala moitas veces de que pode estar debilitado ou que, ao contrario, que pode estar hipertonificado, entón, como podería debilitarse ou hipertonificarse? Venga, tú hipertonía e yo hipotonía. Vale, en relación, bueno, antes de nada, si queres falar un pouco do que é o tono, porque hai xente que non entende o que é o tono muscular, vale? Entonces, o tono dun músculo sería como a firmeza que ten ese músculo en reposo, vale? Entonces, igual que si lle tocamos a perna, pois a un avó, vai a estar máis blandiña, e se lle tocamos a un deportista, vai a estar como máis dura ao tacto, eso sería o tono. Un ten un tono máis alto e outro máis baixo, pero serían os dous tonos normales, vale? Para cada un o seu, pero serían tonos normales. Cando falamos de hipertono ou de hipotono, falaríamos de algo patológico, vale? De un músculo que está excesivamente blando ou excesivamente duro, pero por un proceso patológico, vale? Entonces, cando falamos de hipertonía de chan pélvico, vale?
Por que pode estar ocasionada? Pois pode ser por un montón de cousas. Desde o que decía Andrea, ter unha mandíbula, un bruxismo, por exemplo, que está a ATM mal colocada. O feito de apretar ca boca pode facer que teñas o tono máis alto. De feito, hai nun libro, leí unha frase un día que me fixo moita gracia, que é que se non sabes localizar o teu suelo pélvico, que chupes o dedo pulgar. E é certo, si cando apretas a boca, se te concentras no teu suelo pélvico, vas a ver que o tono aumenta. Entonces, para alguén que é bruxista, que está todo o tempo apretando todas as noites, isto lle pode repercutir. Descompensacións musculares, o feito de que haya grupos musculares no teu corpo que están traballando en exceso, digamos. Pois teño o meu abdomen, o meu transverso, moi hipertónico, pois seguramente o teu suelo pélvico tamén. Non ten por qué, pero seguramente. Ou os glúteos, vale? Son grupos musculares que si traballan en exceso descompensado cos músculos, digamos, contrarios, antagonistas, van a facer que o teu chan pélvico tamén este hipertónico, seguramente. Despois, como consecuencia de algunha ciruxía, de algunha lesión, por exemplo, unha episiotomía, pode facer que se no parto tuvemos un episio, pois o mellor non en conxunto, pero unha parte do teu suelo pélvico, por exemplo, se teña un hipertono, ou incluso actividades da vida diaria, como pode ser un traballo determinado no que estás traballando con moitas presións, ou un deporte no que traballas con moitas presións e non eres capaz de xestionalas ben, de coordinar ben a túa respiración con esa presión, e pode dañalo. E despois estaría unha parte de estrés, ansiedade, que tamén che pode crear problemas no teu suelo pélvico. Ao final, o suelo pélvico é como un diafragma. Igual que falamos do diafragma respiratorio, o suelo pélvico é un diafragma e están moi influenciados por todo o que é tema, pois eso, ansiedade, cansancio, estrés, e en determinados casos tamén pode determinar que teñas unha hipertonía dese chan pélvico. Además, también existe una cosa curiosa, que es que a veces pueden tener las dos cosas a la vez, una hipertonía y una hipotonía. Porque el suelo pélvico, claro, a veces solo lo analizamos, ¿no? Pues eso, la parte que tapiza, pero realmente hay estructuras que están más a nivel profunda, más musculatura que está a nivel profunda. Y gente que te encuentras que tiene una hipertonía, un tono muy, muy elevado a nivel de entrada, pero luego, o sea, más dentro, realmente hay un hipotono, no hay capacidad contráctil o la capacidad de succión no existe. Entonces, incluso se puede combinar a veces. Las hipotonías, o donde nos encontramos más hipotono, suele estar ligado también muchas veces a una ignorancia del suelo pélvico, ¿no? Desconocimiento, ignorancia, un desconocimiento. Lo que más nos suele venir a consulta con hipotono suelen ser pospartos, ¿vale? Después de un parto hay como una desconexión cerebro-musculatura del suelo pélvico o cerebro-cuerpo en general, y ahí nos solemos encontrar bastante hipotonía. Vale, viene de pasar un proceso traumático como es el parto, ¿vale? Traumático para la musculatura, y luego no son capaces como de volver a conectar, volver a sincronizar. Y ahí nos encontramos sobre todo esa hipotonía. Postcirugías también puede haber, porque luego, por ejemplo, una cirugía, existe una cicatriz, como van con miedo, con ignorancia de tocársela o de mirarse, acaban ignorando el suelo pélvico, y ahí nos encontramos otra vez esa falta de tono, esa falta de firmeza también. Eso es principalmente son las causas que nos encontramos en consulta de hipotono. Incluso a postura, eu creo que para hipotono y la postura tamén, efectivamente. Un determinado patrón postural que fai que o teu abdomen quede como máis abombado, que tamén favorece bastante o hipotono. Efectivamente. Claro, como falabas antes, Xiana, do tema do estrés e ansiedade, imagino que unha parte importante nalgúns casos tamén é o tratamento psicolóxico, non só centrado na fisioterapia. Entón, imagino que ás veces teredes que traballar combinadas con outros profesionais para facer esta, digamos, unha abordaxe multidisciplinar. Sí, claro, eso eu creo que en todos, en xeral, pero en todos os campos de fisio é importante o traballo en equipo. Ao final, o traballo multidisciplinar, que é unha palabra que está ahora moi de moda, é super importante, non sobre todo a nivel de psicoloxía, de xinecoloxía tamén, porque hai determinadas cousas pues, que hai que combinar tamén con un traballo médico, un tratamento médico, pero sí é super importante. Sobre todo despois, se falamos
mellor un pouco de vaginismos, de dispareunias, o mellor aí sí que o factor psicolóxico é máis importante, porque non é o mismo un vaginismo que unha hipertonía. Eso es. Pero sí, sempre o traballo en equipo é super importante para calquera cousa destas. Sí, porque la fisioterapia llega hasta donde llega. Luego los componentes esos de a veces de estrés, de ansiedad, ahí nosotros no podemos alcanzar, no tenemos las herramientas, ahí tenemos que derivar y trabajar en conjunto con psicólogos, sexólogas. Claro. Antes de pasar ao tema do vaxinismo e todo iso, que sí que quería comentalo, quería preguntarvos un pouco cales serían as consecuencias máis directas de non coidar o noso chan pélvico. Pois, a ver, se temos en conta as funcións que falaba Andrea, que sería a función de sostén, por exemplo, aí o hipotono é o que máis se nota. Se a función é de sostén das nosas vísceras pélvicas, se temos un hipotono, que vai pasar con esas vísceras e que van a caer, van a descender. Entón, aí temos prolapsos, por exemplo. A función de continencia, pois aí, se o suelo pélvico falla, pois vamos a ter pérdidas pois de orina, de gases, de heces, con un hipotono, pero incluso con un hipertono, que a veces a xente pensa que un hipertono, genial, porque eso quere dicir que eso está fuertísimo e de aí non se escapa nada, e para nada, con unha musculatura este hipertónica non quere dicir que este máis forte, ao contrario, falábamos que un hipertono é patolóxico, non é dicir teño un tono alto porque son deportista, non, teño un hipertono, entón esa musculatura non está traballando ben, tampouco vai a facer ben a súa función, vai a dificultar que vaciemos en ocasiones a vexiga ou as heces, provocando vaciados incompletos, máis infeccións de orina. Vale, a función reproductiva, pois para un parto non é funcional unha musculatura nin que este hipotónica nin hipertónica, porque tamén ten unha función esa musculatura para o parto, que é que a cabeza do bebé vaya xirando, que vaya saindo, e despois na función sexual, pois obviamente, se temos un hipertono vai a dificultar certos aspectos dunha relación sexual, non todos. Se falamos de penetración, por exemplo, vai na dificultar, non todo é penetración, pero bueno, e nun hipotono vamos a perder sensibilidade. Teremos en calquera dos casos dificultades seguramente para chegar a un orgasmo por esa vía. Claro, é que ao final é iso, que parece que como o ignorábamos até hai bastante pouco, que as súas funcións son limitadas, pero se o pensamos ben, inflúe en moitísimos aspectos da nosa vida. E realmente que pode chegar a condicionala. Desde luego, porque tiene un alto componente social. Muchas veces socialmente se ven muy limitadas y la afectación también les limita a su vida diaria. Y este tipo de patologías o ese tipo de afectaciones también acaban siendo derivadas a psicólogos también, porque claro, organizan toda su vida girando en torno a si tengo una pérdida, voy a ver si hay baños al sitio donde voy de visita, o no voy a salir porque este recado me lleva más de hora y media y yo no aguanto hora y media sin ir al baño, ¿sabes? O tengo que llevar tantas mudas en el bolso porque seguramente están muy condicionadas. Y normalmente la pena es que normalmente se llega a saber del suelo pélvico o se tiene más interés o al final acabas en consulta cuando ya existe un problema. ¿Vale? La prevención últimamente se está viendo más, pero es muy poca. Entonces, normalmente ya viene la consulta casos ya con pérdidas. Gracias a Dios van viniendo más pronto antes de tener una pérdida más grande, por ejemplo, pero prevención ahora ya se está empezando a ver más. Embarazadas que se cuidan, precirugías, pocas, pero precirugías ya empiezan a ver. E despois hai outra cousa, ahora as pérdidas é como algo máis coñecido, pero, por exemplo, toda a parte sexual é algo que aínda sigue costando un poquinho máis, quizá pedir axuda ou entender que podes ter un problema, que se teño problemas nas miñas relacións sexuais hai alguén que me pode axudar. Hai xente que ni sequera identifica eso como un problema ou non sabe a quen acudir no caso de telo. É algo quizá que, bueno, as pérdidas están cada vez máis en boca de todos, pero hai máis aspectos que se poden tratar. Claro. En temas de prevención, como comentábades, cales serían as principais cousas que deberíamos ter en conta? Primero, el autoconocimiento, igual. Existe mucho tabú.
Ai, non te oigo, Xiana. Que creo que é o máis importante, conciencia corporal. Creo que é algo que Efectivamente. un músculo que non coñeces non o sabes usar e en xeral conciencia corporal, pero xa non só de suelo pélvico, de respiración, de todo. De postura, de cómo estás. La gente no se ve. Nosotras utilizamos mucho el espejo, ¿no? O primero, ¿cómo te sientes? Y luego, mírate. Y a ver si se relaciona la imagen que tenían con la que realmente ven. Muchas veces no tienen ni idea de cómo están situadas en reposo, por ejemplo. Y ahí ya empieza, porque claro, la postura al final es todo el día, a todas horas. Y ahí, por ejemplo, yo creo que la conciencia corporal, el autoconocimiento debería ser la primera, pero también porque como va asociado el suelo pélvico a ciertos tabús, la zona pélvica es eso, está así como un poco olvidadita, o mejor no te toques o mejor no mires, y todo lo contrario. Claro. Sí, sí. Entonces, eso, totalmente de acordo co primeiro autoconocimiento e despois higiene postural diaria, o que decías ti, e despois hai certas cousas da vida diaria que simplemente eso, aprender a gestionar, creo que o máis importante a nivel de suelo pélvico é a gestión de presións abdominales. E a veces simplemente como aprender a gestionar eso na túa vida diaria, non só pensar en si vou a levantar peso ou si vou a correr, non. É que se vou a coller o neno do suelo, teño que saber como facelo. É que se no meu traballo, traballo nunha cociña e teño que coller potas, teño que saber como. Ou pois, a vida diaria en xeral, saber como toser, como estornudar, é super importante para aprender a gestionar esas presións que nos poden perjudicar, incluso aprender a facer caca. Algo tan básico como eso, que para a xente que é estreñida de sempre, pode ser un factor de risco para debilitamiento do chan pélvico super importante, ou de hemorroides ou de outros problemas, de prolapsos incluso. Sí, sí, incluso gente que no vacía bien, que no hace bien pipí. Hay gente que empuja para hacer pipí, que no es capaz de relajar. Y ahí ya empiezan los problemas. ¿Y cuántas veces hace pipí? Porque ya no solo a lo largo de su vida, sino al día. Ya partimos de la base que cada día cuenta. Entonces, eso, ya a niveles tan básicos como eso que es a diario. Sí, que ás veces como que nos fixamos en cousas super grandes que temos que cambiar e logo as cousas do día a día que parecen pequenas pero que realmente as facemos moitísimas veces son as que marcan esa diferenza. Totalmente. Sí, el levantarse de la cama, el acostarse en pospartos, por ejemplo, eso ya puntúa, que yo les digo, es punto positivo, punto negativo, tienes que ir. É mellor facer esas cousas que repites durante toda a túa vida que levantes mal un día peso no gimnasio, que un día o mellor. É moito máis importante. Claro, porque muchas están preocupadas cuando vienen a consulta que tienen que hacer, pues a veces, claro, igual hay que tonificar, entonces, bueno, mandas determinados ejercicios, pero esto es para siempre, ¿no? Si al final esto es ahora un acelerón y luego te queda el día a día, si tú en tu día a día haces las cosas bien, no volverás a estar mal. Pero claro, ahora tenemos que aprender, tenemos que reeducar y luego ya automatizamos. Pero sí, sí, el día a día es súper importante. Claro. Comentabades antes o tema do vaxinismo, entón quería que me contarades tamén un pouco que é o vaxinismo e como se relaciona co chan pélvico. Claro, o vaxinismo sería xa unha reacción de contracción involuntaria da musculatura, casi como un espasmo. Entonces, claro, non é o mismo que un hipertono, porque isto sí que é como unha contracción involuntaria. Entonces, aí sí que entra xa máis o factor psicológico. Hai vaxinismos primarios que, sí que xa hai xente que ten problemas desde un inicio, pero o normal é que sean secundarios, asociados, pois, o mellor algún proceso de traumático, sexual ou de dolor, ou pode ser de dolor de unha ferida, ou dunha episiotomía, e a raíz de aí que collas un medo. Entonces, aí sí que, por eso te dicía, que quizá aí é máis importante todavía o traballo con psicólogos. Con psicólogos. Sí. Sí, efectivamente. Claro, con todo o que conleva, pois ter eso, con unha vagina que parcial ou totalmente pechada para a túa vida diaria, porque ao final xa non só a nivel sexual,
é que é unha molestia que podes ter de forma habitual e que te limita, porque hai xente que pode ter problema incluso para poñerse un Tampax ou cousas tan básicas como eso, como facer unha exploración un xinecólogo, cousas así, non solo se reduce a sexo. Efectivamente. Claro que a min a parte que máis me chama a atención precisamente é esa, o tema das exploracións en xinecólogos, que ao final, aínda que o vaxinismo xa é como tal un problema de saúde, ao final como que vai desencadeando unha serie de reaccións que impiden que saibamos máis sobre a nosa saúde, porque impiden toda unha serie de revisións ginecolóxicas que o mellor farían falta ou serían necesarias. Sí, a ver, a veces las impiden, a veces se tienen que hacer igual, Claro, entonces imagino coger que... más miedo. Es que a veces no se respeta del todo, muchas veces no se respeta del todo ese problema, porque obviamente nosotras, suelo pélvico, trabajamos vía intracavitario, pero muchos problemas, aunque el problema quizá desde dentro se abordaría genial, muchas veces no podemos ir dentro, por eso igual es lo que hablábamos al principio de empezar, pues mira, ya que no podemos actuar ahí, pues vamos a empezar por la mandíbula y por la planta de los pies, ¿sabes? Y empiezas a liberar estructuras para que al final acabes trabajando, pero igual no intracavitario, igual por fuera, pero tienes que tener otras vías para poder llegar a ese problema. En cambio, en el ámbito hospitalario, a veces, no todos, gracias a Dios, pero no dan esos tiempos, no permiten tener esa patología o dicen, bueno, pero como hay que explorar igual. Entonces aún van cogiendo como más reacción de defensa a esa exploración, a esa penetración, o simplemente a saber que vas a ir a la zona ya es aumentar todo ese círculo de ansiedad, dolor, miedo. Claro, xusto o que comentaba Xiana, que igual está moi relacionado co trauma e con episodios traumáticos, que precisamente se che fan unha exploración sen que ti esteas preparada, pois iso pode desencadear un... Sí, claro. A veces non solo traumas físicos, non solo unha violación ou unha... A veces é simplemente unha mala primeira experiencia, por exemplo, pois a veces incluso non con maldad a outra persona, pero por desconocimiento, falta de educación sexual que hai moita, esa primeira experiencia te pode condicionar moitas veces as propias ideas da túa familia, ou mellor máis conservadoras ou máis se poden condicionar non solo un trauma físico, que a veces solo pensamos en eso, pode haber moitas máis cousas, propios conceptos que ti teñas arraigados dentro de ti, tamén poden fomentar eso. E hai a importancia de encontrar un pouquiño a orixe, a causa, e a parte da parte máis física, o mellor que facemos nós, esa parte máis psicológica de detectar o problema e tratar un pouquiño desde aí, porque senón é algo que vai a recidivar, que nunca se vai a acabar de mellorar. Efectivamente. Claro. Mencionabades tamén o tema da dispaurenia. Tamén poderíades definir un pouquiño cales serían as implicacións deste padecemento? La dispareunia se relaciona muchísimo, o sea, se relaciona ya a la penetración. O sea, digamos que es un dolor a la penetración. No tiene por qué haber un sistema de defensa tan alto como hay en el vaginismo, quiero decir, puedes tener dolor, pero a veces es un poco difícil de diagnosticar. Ya no por nosotros, quiero decir, vienen diagnosticadas a veces un poco mal, porque puede haber un dolor a nivel dermatológico, que se suele confundir también muchísimo con las dispaurenias, ¿vale? A nivel de derma, a nivel de introito, a nivel de la entrada, pueden tener dolor y simplemente es una alteración dermatológica, por ejemplo, ahí derivarías al derma. Pero la dispaurenia se suele relacionar más con dolor a la penetración. Sí. Por definición sería dolor eso, asociado a relaciones sexuais, que non sempre ten por que ir asociado a vaginismo, que podes ter dolor por un montón de causas, por claro. Reciente, eso, pois un parto reciente, es un problema dermatológico, podes ter a dor pode vir de calqueira sitio, non ten por que ser específico dun vaginismo. Outra cousa é que dunha dispareunia desarrolles, por exemplo, un vaginismo. Eso podería ser como consecuencia de, pero non teñen por que ir xuntas, non teñen por que ir asociadas.
E aí nese caso, pois, sería buscar ter un diagnóstico máis certero posible para buscar o tratamento adecuado. Ahí quizá, por ejemplo, trabajo con psicólogos. Tú en un vaginismo lo tienes súper claro, una dispareunia no tiene por qué ir asociado a trauma. Por ejemplo, el vaginismo, vamos, normalmente preguntamos, indagas un poquito e intentas derivar, intentas aconsejar que vayan a una valoración. Pero una dispareunia, pues intentas ver un poquito de dónde puede ver la causa y también derivar al profesional, pero no, psicólogo no tiene por qué. No tiene por qué. A no ser que vaya asociado, como dice Siana, a un vaginismo, que eso ya, pues, ahí Claro. iría. Comentabades antes tamén o tema da falta de educación sexual, que tamén podía ser unha das causas do vaginismo. E realmente tamén como que sinto que se tivésemos unha boa educación sexual, polo menos o chan pélvico non sería tan descoñecido, poderíamos ter mellores ferramentas de prevención. Entón, non sei que opinades un pouco disto. Que básico, vamos, educación na escola, vamos, desde moi cedo se debería de empezar a falar destas cousas. E cada vez se fan máis cousas, pero non as suficientes. E é super importante tanto para homes como para mulleres coñecelo, ver a importancia de autoexplorarse, de coñecerse, porque ao final como detectas un problema, pois se sei como é o meu corpo, se sei como funciona, se sei como funcionaba antes e o que lle pasa agora. Entonces, eso é básico e a educación sexual debería de ser, vamos, obligatoria en todos os centros para detectar problemas, para non provocar outros problemas, bueno, conceptos que están aí, que ademais ahora con isto das redes, de internet, pois hai conceptos erróneos que a veces van flotando por aí, se van quedando na cabeza dos máis peques e creo que é super importante. Fai pouco veo unha chica clínica super xoven, ademais, e o seu motivo de consulta nin sequera era o chan pélvico, viña pola espalda. E falando con ela, pois era unha persona, xa te digo, super xoven, que nunca había tido un orgasmo, que tiña dolor desde sempre nas relacións sexuales, tiña un vaginismo tremendo, e non se lle ocurrira siquera consultar eso. Para ela non era, pois non sei, como, bueno, pois estaba aí, e xa está, e é como, bueno, pois está aí, é normal, e me aguanto, e si viña a consultar por unha espalda. Sí que lle preocupaba que lle molestase a espalda, pero para ela eso non era un problema, e entonces era como, jo, que chamativo, non? Que unha persona de 20 e poucos anos, ademais que estudiaba unha carreira sanitaria, cosa que ten certas nocións o mellor que non pode ter outra persona, non este detectando isto como un problema. Entonces, aí ten que entrar esa educación. Eu creo que é básica. Sí, porque sobre todo porque se aceptan cosas como normales cuando no lo son. Como que la primera relación sexual debe doler, o las relaciones sexuales, pues bueno, a veces duelen y es normal, ¿no? Entra dentro de lo esperado. O, por ejemplo, que no sientas placer, pues claro, es que la mujer a veces no siente placer siempre, ¿no? Es más difícil encontrarle el punto de placer. O incluso ya con el tema de las pérdidas, o sea, ya no solo a nivel educación sexual, sino entender que hay cosas que no son normales. Se ha normalizado el uso de salvaslip por las pequeñas pérdidas, o incluso se ha normalizado que tener flujo abundante es algo raro y a veces es fisiológico. Y igual vas al gimnasio y ves que todas se ponen un protector, ¿no? Un salvaslip, un tal. Entonces le debe de pasar a todas, ¿no? O eso, o a tu madre, tu abuela, tal. Claro, sí, ¿no? Sí, después del menopausia es normal tener pérdidas, ¿no? Se han asimilado ciertas cosas como normales, incluso anuncios en la tele que te dan como normal. Claro, es que si te meas de la risa es normal. Ponte una compresilla y solucionado, ¿sabes? Porque además no huele, ¿sabes? Es que lo importante es que, bueno, al menos no lo notan los demás. Claro, pero ¿y tú? Con eso, o sea, vete a mirar. O sea, as pérdidas de heces, pequenos manchados, que non se dá importancia, sobre todo, e aquí xa incluyo tamén os homes, que sí que é certo que as pérdidas de orina, no seu caso, como que chegan máis tarde, porque, bueno, por a súa configuración anatómica, é certo que é como máis difícil. Pero, ojo, con eses deportistas que fago un esforzo e me tiro un pedo e o mellor deixo raspa no calzoncillo. Hai máis dos que parece, o sea que... Sí. Eso tamén se normaliza a veces ou non se fala tanto.
Sí, é que realmente agora cando estabades falando eu estaba pensando, porque claro, eu escoito moitísimo todas esas frases que dixéchedes relacionadas co ciclo menstrual e coa menstruación. É o mesmo que ten que doer, que temos que aguantar porque é normal, e realmente as frases é que son as mesmas, non cambia nada. É que está todo moi asociado e a menstruación non deixa de ser algo que aínda, polo extraño que parece, aínda é bastante tabú. O sea, é como ver sangre na tele, sangre menstrual é super complicado, ou non sei, é todo como relacionado con asco e sangre. Claro, é que xusto o que comentabades dos anuncios, que polos anuncios vemos normal as perdas de ouriña, pero non vemos normal que o sangue sexa vermello. Eso é un azul superfisiológico, verdad? Sí. E sí, é algo así, é algo, sí. Pouco a pouco irá cambiando, pero bueno. Sí, pero yo creo que porque se da también un poco de por perdidas las cosas, ¿no? O sea, no saben que realmente hay profesionales que te pueden ayudar en ciertas cosas. Entonces, que tengo pérdidas y pues es porque me ha venido la menopausia, claro, total ahora, ¿sabes? A mi edad, ¿qué van a hacer ya? Ahora, algunos pacientes, incluso de 60 y muchos, 70 y muchos, empezamos a tener, cosa que ellas han tenido una educación mucho más conservadora que muchas jóvenes, ¿no? Y bueno, se van viendo porque alguna hija, alguna nuera les dice, oye, que esto igual te lo podrías mirar y podrías solucionarlo, ¿sabes? En plan de, algo está cambiando, pero aún no del todo. Hai que deciros, por favor, que son pacientes normalmente moi aplicadas, que cando Muy aplicadas. Vamos, veñen porque están convencidas e son as que máis traballan e as que máis resultados teñen ao final, que a xente xoven a veces é máis pasota. Sí. Pois menuda maravilla, verdade? No, la verdad es que te alegra un poquito, ¿no? Que a esas edades decidan cuidarse aún, que no se den por perdidas, pero porque, claro, nos han enseñado un poco que, bueno, si es que una vez después de la menopausia ya está. Y a ver, sí que es verdad que hay un bajón, pero que de todo se puede ir a un poquito mejor, salvo casos así muy puntuales, de nervaciones, de patologías más severas, pero realmente a poquito... Mira, a calidade de vida sempre vai a mellorar. Sí, es que hay veces que en consulta vienen con imagínate, damos un valor a la fuerza, yo qué sé, de 0 a 5, imagínate, vienen y les valoramos fuerza 1. Salen de consulta y igual tienen un valor de 3, simplemente por haber tomado conciencia y saber hacer las cosas. Músculo no han ganado, o sea, lo que han ganado es saber cómo hacer las cosas. Eso es aprender a cómo hacer las cosas. Sí, totalmente. Claro, é que realmente o importante é iso, non que con 50 anos esteas igual que con 20, porque iso é imposible, pero que a túa calidade de vida mellore sempre é algo que sempre estás a tempo, vaya. Claro. Efectivamente. Claro. Sí, en casos así graves de pérdidas, perdón. Nada, musculatura como calquera outra, igual que a Efectivamente. máis, pois estar máis en forma, de ir máis ao gimnasio, pois te preocupas máis de encontrarte ben físicamente, por saúde, pois non deixa de ser unha musculatura máis, o que pasa que non a vemos, está a nivel interno, pero ademais con todas as funcións importantísimas e vitais que ten, con máis razón para cuidalas. Claro. Entón, en todas estas patoloxías que estivemos falando, cal sería, digamos, a función da fisioterapia? Sobre todo si vienen por dolor, intentar aliviar ese dolor. Y nosotros lo que analizamos normalmente en fisio es ver un poquito de dónde viene la causa. Entonces, el papel del fisio es importante a nivel para saber un poquito la causa mecánica, ¿no? O posible, pues eso, pues una mala gestión de presiones, una mala postura. Analizamos un poquito global. Luego empiezas a ver un poquito qué profesional te puede ayudar, ¿no? Si ves que es, por ejemplo, un maquinismo, que ves que la persona es un poquito cerrada o que ves que hay algo por ahí que no te cuadra, intentar asesorarle y derivarle, sobre todo. La función de filtro también es muy importante porque no hace falta saber de todo, sino saber quién puede ayudar cuando tú ya no puedes, saber a quién derivar. ¿Sabes? Pues, por ejemplo, un derma, a una gine, a un nutricionista.
luego a un Nutri. Sí. E, bueno, depende un poquinho, pero en xeral, o primeiro, pois o que falábamos antes, simplemente educación e coñecemento, porque ao final, o mellor a primeira consulta, te tiras toda a consulta simplemente falando. Sí. E solo con eso, é que hai moita xente que sale e que che di por fin alguén escoitoume, sabes? Levo aquí unha hora falando contigo, pero non, a sensación non é de tempo perdido, senón de gracias. Has escoitado todo o que che teño que decir, me estás explicando moitas cousas que non entendía, porque é certo que moitas veces na Seguridade Social, e non por mal, simplemente porque, bueno, si teño 10 minutos por paciente, pois teño 10 minutos por paciente. Pois a veces sales dali con unha etiqueta, con diagnóstico, pois tes un prolapso, grado, o que sea. E a xente sale dali e non sabe o que é, non sabe o que ten, non sabe por que o ten. O simple feito de que ti lle expliques o que é, que consecuencias ten, como pode tratar, cal é o seu pronóstico. Iso é unha tranquilidade e xa sales, pois o que decía Andrea, a veces simplemente con aprender xa ganas moitísimo, que hai xente que solo con saber o que lle pasa, con saber onde ten situado cada músculo do seu corpo, como activalo e como facer as cousas do día a día, nada, mitad de pérdidas de orina. E o que decía ela, a súa musculatura non ha cambiado de un día para outro, pero solo eso axuda moitísimo. Entonces, solo que a xente se senta escoitada, que teña unha explicación, que entenda o seu problema, xa son, vamos, 10 puntos. E a partir de aí, pues, en función do que teña, xa iremos traballando pouco a pouco. Claro. Es que es eso, a veces los fisios se nos tienen muy asociados, ¿no? al tema. ¿Y cuánta, por ejemplo, una pregunta básica, ¿no? Cuando te vienen a pedir cita, ¿y cuánto tiempo dura? ¿O cuánto tiempo es el masaje? Y tú, no, tú ven. Vamos a valorarte y vamos a ver, porque no se valora la información que damos. En el sentido, somos fisios, tenemos que tocar y dar un masaje. Poco a poco va cambiando esa concepción, también te lo digo, pero aún queda un poquito de cuánto tiempo me vas a estar tocando. Y a veces informar es tan valioso como que yo te haga un masaje perineal, una valoración de qué número te pongo de fuerza, por ejemplo, ¿sabes? De darte algo objetivo. Es mucho más importante lo que te has llevado a nivel información sanitaria, o sea, a nivel información, que sabemos por sanitarios y por estar formados en esta especialidad, por ejemplo, o en cualquier otra, que igual lo que te hago realmente manual, pero porque igual lo que necesitabas era eso. ¿Sabes? O sea, también hay que cambiar un poco el concepto de ir al fisio, que muchas veces es, no, es que fui por un pie y oye, menos el pie me tocó de todo. O menos el suelo pélvico me tocó de todo. Y tú, pues que igual no lo necesitabas, igual lo que necesitabas era, primero, saber, informarte de lo que tienes, porque parece que no se le puede preguntar a los médicos ciertas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues ya solo con epidural. Sí, yo firmé los papeles, pero preguntaste. No, yo lo firmé y ya está. Y dices, jolín, es algo que... Hai outro respeto a figura, o mellor do médico, sí. Non? Así, é como que hai unha barreira entre non teñen o mellor esa confianza, tampouco tes, eso, non tes ese tempo de coller esa confianza, nin eles teñen ese tempo para dedicarte a ti. Bueno, hai unha mezcla aí de cousas, pero sí que de feito, por exemplo, cas embarazadas pasa moitísimo, foi unha consulta e me dixo isto, me dis que significa? Fuches onta consulta, en serio? Non saliu a pregunta, non xurdiu ali para que ti ya... E é certo que non, moitas veces é que non me deu pé, ou é que xa tiña que marchar, ou é que, bueno, nese momento me entrou como algo e entonces, pois, bueno, sí que pasa a veces. E é certo que no fisio, entre que estamos moito tempo cos pacientes, porque ao final é unha hora de consulta, varias consultas normalmente, pois colles outra confianza, tes máis tempo para falar mentras que traballas, e aí a xente tamén, pois eso, se libera un pouco máis, se pode explicar un poquinho máis, e por eso eu creo que é a clave de que podamos chegar ben os problemas que ten a xente. Sí, ojo que no todos los fisios también tienen la oportunidad, depende del trabajo en la privada, por ejemplo, como trabajamos ya en ello, podemos permitirnos eso, podemos permitirnos estar una hora con el paciente. Si necesita un poquito más, pues bueno, cogemos retraso y venga, seguimos ahí dándole un poquito de ánimo, de aliento o repasando pequeñas cosas. Por ejemplo, en la sanidad pública eso no se lo pueden permitir. No siempre hay un tiempo limitado, vienen X pacientes a la vez o, ¿sabes? No todos funcionamos igual. Nosotras
nos gustaba este tipo de trabajo, de poder dedicarnos este tiempo a atender al paciente, a poder explicarle, a poder que se vayan convencidos de lo que le estás haciendo. También te lo digo, porque a veces que sepan que estamos trabajando para esto, por esto y por eso vamos a llegar de esta manera. Y eso requiere tiempo, claro, de consulta para explicarlo. Claro, que cando se falan de recortes na sanidade pública, principalmente pensamos en cousas económicas, pero realmente o importante serían os tempos de consulta, que o que máis se recortou, digamos, son eses tempos, que o mellor antes estaban en 10 minutos e agora quedaron en 5. Entón, claro, en 5 minutos ti non podes facer unha valoración e un tratamento. E explicar por riba a xente todas as preguntas que pode ter. Porque te vas a media hora fácil, rápido. E aparte do estrés que conleva para o profesional sanitario, que ao final non hai que deixar de pensar que son personas tamén, e que claro, ese estrés en riba e ese cansancio e paciente tras paciente tras paciente, que chega un momento que xa non eres capaz ni de pensar. O sea, hai que entendelos tamén, bueno, sempre hai quen pasa os límites, pero bueno, dentro son personas e é moi estresante, sí. Sí, claro, lóxicamente neste caso eu considero que as persoas perxudicadas son tanto as pacientes como os propios profesionais sanitarios. Frustración también de no poder llegar a más, porque tú claro, si tienes 15 minutos, como profesional también yo creo que también cierta parte de frustración de decir es que yo puedo hacer más, pero claro, en 15 minutos, imposible. Entre el nombre, la fecha, cuándo empezó dolor, no sé qué, póngase aquí, vístase, márchese, 15 minutos. Sí. No da tiempo a más. Y se pierde mucho. Además, el papel del fisioterapia en la sanidad pública, en la actualidad, hablo por lo general, obviamente hay centros que, jolín, qué guay, pero la gran mayoría es un papel muy enfocado al trauma o al neuro, ¿sabes? A problemas traumatológicos y problemas neurológicos. Problemas de suelo pélvico se empiezan a hacer unidades. Claro. Sí. Pero que o papel de fisio, polo menos polo que teño visto, está como máis orientado á rehabilitación despois do trauma, o que diste. Cada vez hai máis unidades de Champelli. Cada vez máis. Por exemplo, a de Santiago creo que abriu fai 1 ano e medio, 2. Sí, non ten mucho. É relativamente reciente e claro, ainda por riba está super saturada e pois o mismo, o tempo que teñen por paciente é pouco e hai grandes listas de espera, bueno, non sempre se deriva, ainda non, bueno, lle falta rodar un poquinho porque é unha unidade nova, pero bueno, pouco a pouco empezan a facer cousas, sí, a nivel claro, claro, es que si su problema es tan complejos como acabamos de hablar del vaginismo, dispareunia y tal, que igual tienen más afectaciones, o sea, igual eso no es prioritario, igual será prioridad al haberte operado de, yo qué sé, de un prolapso, de haberte puesto una malla, o de hiperactividad vesical, o cosas casi que son como más de rutina, ¿no? Cosas que se encuentran más a diario en consulta, y vaginismo igual no es tan prioritario, o solo se trata con fisio y no se deriva al psicólogo, y nadie se lo informa, ¿sabes? Falta un poco eso, el acabar de redondearlo. Pero igualmente tiempo escaso, que yo creo que es el primer problema, pero claro, si no hay más espacio, si no hay más profesionales y hay recortes, es muy difícil que eso mejore. Ya no es problema del profesional solo, sino un poquito de todo el sistema. Entonces, bueno. Claro. Agora como que parece que están moi de moda tamén os exercicios hipopresivos. Entón eu quería preguntarvos en que situación serían recomendables, porque claro, o problema de cando algo se pon de moda é que xa todo o mundo ten que facelo, a todo o mundo lle vai ben. Eu quería preguntarvos situacións concretas. Os hipopresivos non son a panacea. Totalmente. Moda como outra, e é certo que teñen moitísimos beneficios para según que cousas e según que nos faga. Hai xente que, por máis que te pos, non son capaces de facer hipopresivos. Bueno, entonces a veces non vale a pena ou non son para todo. Igual que o trauma antes te mandaba natación cada vez que te día a espalda, ou de cabecera, me doi má espalda, a nadar. Nin siquiera te preguntaba antes si habías nadado algunha vez na túa vida, ti a nadar. Pois con isto pasa un pouco ou cas bolas chinas. Teño experiencia con las chinas. Pois cos hipopresivos ahora pasa un pouco igual. Teñas o problema que teñas relacionado co suelo pélvico, fai hipopresivos. Non son para todo e non son para todo o mundo. Igual hai para xente que por a súa patoloxía poderían estar ben,
pero bueno, hai xente que non os acaba de realizar correctamente, entonces que non. Entonces, o que sí que creo que é importante é que a xente entenda que é un exercicio moi técnico, que precisa dunha técnica e que o tes que aprender moi ben antes de facelo. Entonces non sirve apuntarse a un sitio nunha clase de 20 persoas sin que nadie te explique antes e facer aí un pouco por imitación o que fan os demais. Entonces sí que, bueno, é importante aprender a facelo ben e que alguén che valore, xa unha vez que teñas a técnica collida, pois, bueno, ter sempre alguén que che bote unha man ca postura, ca técnica de ejecución. Entonces, bueno, creo que eso sí que é importante. Coincido totalmente que los hipopresivos no son para todo ni para todo el mundo, porque es que hay gente que igual sería lo ideal y lo ves la técnica, oye, con esto va a ir genial. Y no lo hacen y no les sale. Pues hay que buscar otra manera. Y ya está. Y dices, jolín, serían ideales, pero tienes que llegar por otra vía. Sobre todo es destacar lo que ha dicho de que nosotros normalmente siempre es previa valoración. Es decir, no te pongo a hacer hipopresivos si no sé cómo estás, ¿vale? No sé cómo va ese suelo pélvico, no sé cómo la activas, no sé si sabes dónde está. Normalmente hacemos valoración primero y luego ya trabajas o no con hipopresivos. Y eso, y es importante porque no es una técnica solo de suelo pélvico, o sea, engloba postura, engloba respiración, o sea, que al final es suelo pélvico, pero yo solo quiero la imagen, ¿no?, que tenemos en la mente del hipopresivo. Ya, pero claro, contrólame la postura, contrólame la respiración, que realmente estés haciendo esto a la vez. Tal. Es mucho más complejo y es eso, verlo en una clase global y estar atento a 20 personas es imposible. Claro. Poderíamos facernos dano se os facemos mal? Bueno, ¿El qué? Perdona, no me... quizá, facerte daño No. facendo. No, a ver, sí que algunha lesión no. Que empuxe a veces en lugar de facer a succión ou de activar ben ese diafragma, ese abdomen. Entonces, a ver, as malas non faz nada. Hai algún caso de xente que sí que, bueno, que diste, bueno, esta diástasis non está activándose ben ou estás empuxando en lugar de facer o contrario, entonces aí sí que te podes facer un pouquiño de daño, pero bueno, normal é que as malas non fagas nada. É certo que para diástasis non é aconsellado para todas, porque non todo o mundo activa da mesma forma e ben, entonces a veces eso es un ejercicio idóneo, pero bueno, de aí a que te fagas moito daño sería complicado, pero bueno, hai algún caso hai, sí. Sí, totalmente. Lesión como tal, no, pero bueno, que la postura es importante. Entonces es como, poniéndolo en un caso que vemos todos a nivel visual, es como trabajar un bíceps, por ejemplo, ¿no?, en el gimnasio de flexionar y doblar, pero si la espalda está curvada, es que trabajar ese bíceps es que no te aporta nada. Quiero decir, hay que trabajarlo en la elongación. No te faz daño na espalda. Entonces, o mellor claro, cosito, eso sí. Si os faz mal, pues acabas con dolor de cuello, por estar de cuello, eso es. Sí. Que a túa patología empeore, a ver, bueno, sería máis difícil. Pero... Puede pasar, pero es más difícil, efectivamente. Mellor perdes cartos e xa está. Tamén o último xa que vos quería preguntar era as consultas online. É dicir, é posible facer unha consulta online de fisioterapia? De suelo pélvico depende de la patología, depende mucho. Obviamente yo si no toco no puedo estar 100% segura o si no toco, porque a veces, ojo, se puede hacer valoración y no hace falta vía interna, porque hay gente, pues eso, las patologías que acabamos de ver hoy a veces no te permiten vía interna, pero tú tocas esa piel, al menos aunque sea por fuera. Ves un poco a la persona a nivel global, ¿no? Porque si la tienes que ver entera, por ejemplo, está muy lejos y no aprecias ciertas cosas que es lo que es la gente, ¿no? Que es claro. Tener al paciente delante y palparlo, que los fisios somos de palpar. Pero ciertas recomendaciones, cierta higiene postural, ¿no?, que estuvimos hablando antes, algo siempre podemos aportar. Yo en esto de, por ejemplo, con la pandemia, todo lo que... No, hay que reinventarse, hay que tal. Y yo, pero a ver, yo soy fisio, quiero decir, me puedo reinventar hasta cierto punto. Hay cosas que no puede suplir una cosa online. Podemos ayudar... Podemos hacer una primera consulta presencial y luego continuar online. Eso lo hacemos, de hecho. Hoy en día con el tema COVID, pandemia, tal,
está bastante a la orden del día, pero 100%. A veces a ver, sempre vai a ser mellor eso que nada, entonces Y siempre mejor eso que nada. é certo que a nivel, pois o que falábamos antes, de educación, de pautas, de explicarche o teu problema, de que ti entendas o teu corpo, de que ti te autoexplores, sempre vai a ser un plus, sempre che vai a aportar. 100% igual? No, 100% nunca vai a ser, pero bueno, hai moitas cousas que se poden facer e sempre vai a ser mellor que nada, sí. Pero bueno, nunca vai a ser igual, obviamente, que si te estou vendo, que se eso, o que si te estou palpando e demais. Hemos desarrollado ciertas habilidades ahora con todo esto de los temas online, ¿no? Claro. De cosas, intuir cosas, mucha más educación a nivel de información, de ver, mira, cuando se hace esto es mejor hacerlo así o así, o esto es lo que pasa cuando hacemos determinadas cosas. Hemos aprendido mucho más esa capacidad de transmitir eso, pero es eso, 100% una consulta, no, mejor que nada, desde luego, aunque sea por información. Puedes guiar o mellor un paciente, decir, pois mira, pálpate por aquí, tócate por aquí, que notas, que sintes, se pode dar unha idea a ti e sobre todo lle vai a dar unha idea a él, pero bueno, ao final traballa sempre un pouquiño con, pois, non con un 100% de información. Si estamos online, obviamente, nos vamos a quedar con un tanto por cento menor de información que si estamos palpando. Pero se poden facer cousas, sí. Si solo é a opción, genial, é a opción que si a única opción que hai é esa, pois, bueno, adiante, vamos a probar e hasta onde cheguemos, oye. Se non chegamos ao 100%, pois mira, chegamos un 80%, genial. E despois xa se verá. Pero, bueno, sempre hai que ter en conta que pode haber un límite o que o mellor non podemos chegar. Claro, supoño que como todo. Nada, eu pola miña parte non teño máis preguntas. E nada, se queredes falar de algo que pensades que se quedara así no tinteiro ou que vos quedaredes con ganas de falar, pois todo voso. Yo lo único que así remarcar, por subrayar, en plan de que no se den por asumidas cosas, por ejemplo, derrotas, de lo mítico de ahora ya total, ¿para qué? O, bueno, esto total lo tiene mi amiga, mi vecina, mi tal, debe ser normal. Que ante la duda preguntes, que ante la duda te informes, porque si ya no te está la intuición diciendo que eso está bien, indaga por ahí. E que a xente normalice un poquinho máis o feito de facerse unha valoración de chan pélvico. Igual que vamos por rutina ao gine ou a facer unha cita ou a ir ao oculista, non pasa nada por ir a facer unha exploración e non esperar a estar embarazadas, porque de feito o mellor é que o fagas antes, pois tes pensado quedarte embarazada, pois mira, mellor verificar antes que todo está ok, porque despois todo vai a ser máis difícil. Pero en calquer momento, ainda que non teñas pensado ter fillos, oye, pois mira, vamos a verificar e así de paso, pois te vou poder explicar pois como tes toda esa zona, como estás empregando, se mellor hai algo que tes que modificar para evitar que nun futuro, que falábamos antes da prevención, que nun futuro teñas un problema e xa sobre todo, si xa faz cousas que sabemos que a largo plazo se poden afectar, é dicir, se faz un deporte de impacto ou de alta intensidade, ou se tes un traballo no que tes que estar cargando pesos ou gestionando moita presión a nivel abdominal, pues que xa son factores de risco que sabemos que non a largo plazo non nos van a axudar. Entonces, tanto antes miremos eso, antes de ter un problema, antes de esperar a teño pérdidas de orina ou teño un prolapso ou vamos a pedir axuda antes, vamos a ver que todo este ben. O mellor todo está genial, pois perfecto. Se non, pois mira, perdiches unha hora da tua vida, tampouco foi para tanto, vale? Igual que verificamos outras cousas. E tamén os homens. Esa é a parte, eu creo que pouco a pouco temos que empezar a normalizar. Non só as mulleres, que todas entendemos de, me gusta correr, teño que mirar o meu suelo pélvico porque sei que eso me pode provocar pérdidas de orina. Vale, pero os homens tamén fan cousas que lles poden provocar problemas a largo plazo. Entonces, que non pensen só en ahora, porque a largo plazo hai cousas como eso, como pérdidas de orina, incluso dolor pélvico. Hai moitos máis homens dos que parece que teñen dolor inespecífico na zona abdominal pélvica, que non saben de que, non tiran importancia, va a ser un tirón, va a ser non sei que, e a veces simplemente con aprender a gestionar esas presións, a aprender determinada técnica deportiva ou demais,
se soluciona. E era un problema de gestión de presións, que non lle provoca pérdidas de orina, pero lle está provocando ao final unha dor, que é algo limitante. Entonces, os homes tamén que se empecen a enterar de que tamén teñen chan pélvico, que tamén o teñen que cuidar, e que a largo plazo lle pode traer problemas máis adiante de pérdidas de orina, de impotencia sexual, de dificultad para ter orgasmos, de cousas que non se, o mellor non se imaginan, pois unha hemorroide, unha incontinencia que falábamos antes, o mellor máis a nivel anal de gases ou heces, incluso moita xente xoven que ten hernias inguinales. Porque é forte, e unha hernia inguinal non é máis que eso, unha representación de un problema na gestión de presións abdominales. Eles, vale, non teñen unha vagina, non teñen ese burato polo que é a presión escapa que temos nós, que eso para nós é unha desventaxa anatómica, digamos, porque é certo que se temos que gestionar presións e temos un burato, por aí vai a salir a presión. Que pasa? Como a súa cavidade cerrada, por onde sale a presión? O punto débil. Zona inguinal, hernia. Entonces, bueno, non asocian sempre a eso. Entonces, normalizar un poquinho máis tamén ese problema nos homes. Incluso poden ter molestias nas relacións sexuales tamén, igual que unha muller. Sí, no sé si lo he dicho porque ha habido un momento que no escuchaba bien, entonces no sé si me voy a solapar. Pero el tema preventivo del que hablaba, patologías de las que hemos hablado, como por ejemplo un bruxismo, por ejemplo una ciática de repetición, cosas así, una marcha antiálgica, ¿no? Pues me dicen esguince y llevo con este esguince mucho tiempo, así. Cosas que cambian el patrón de la marcha, por ejemplo, ojo al suelo pélvico, ¿vale? Que no está de más echar un vistacillo a ver qué puede estar pasando por ahí, ¿vale? Que ya no solo para profesionales de otras áreas, sino para profesionales dentro de la fisioterapia, que igual no se dedican al suelo pélvico, igual solo se dedican a ATM. Ya, pues si hay un problemilla, igual derivar a alguien que sepa de suelo pélvico también para poder ver un poquito ahí cómo está todo. Unirlo, aunque seamos especializados solo en una zona, unirnos un poco todos de decir, bueno, yo he tratado mi parte, vamos a ver qué tal está un poquito todo en general. Y donde yo no sé ir en profundidad, diré, vale, pues me voy a un fisio, por ejemplo, especializado en ATM solo, ¿vale? Porque obviamente no se puede saber de todo, ¿vale? Sabes para poder solucionar cosas, pero cuando hay un problema tal, derivas a alguien especializado en esa zona. Claro. Pois, nada, moitísimas grazas por toda a información, porque eu creo que xa saímos de aquí, vamos, coa cabeza cheísima de información. E nada, moitísimas grazas por vir aquí e por contarnos todo isto. Se non queres perderte ningunha entrevista, suscríbete a Pingando no teu reproductor habitual. Recorda que tamén podes seguirme en Instagram, @pingando_gal. Moitas grazas por chegar ata aquí.